Buenos días, alumnos. Continuando con nuestros temas de avance, el tema de hoy es la narración. ¿Qué es una narración? La narración es el relato de unos hechos reales o ficticios de unos personajes en un tiempo y en un lugar determinado. Pueden ser cuentos, novelas, leyendas, mitos, películas, canciones, noticias, crónicas, recetas, instrucciones, debates, discursos, exposiciones, etc. En esta definición encontramos algunos aspectos que deben tomarse en cuenta para comprender lo que es una narración, como ser la actividad lingüística. Se considera la narración una actividad lingüística porque el ser humano emplea el lenguaje, que es un conjunto de signos organizados, para hacer saber a los demás lo que piensa, siente o desea. Para esto necesita narrar porque requiere hablar de sí mismo, de su pasado, comprender su historia y recrearla para perdurar en el tiempo. Por tanto, la narración es una actividad lingüística por el modo particular de utilizar el lenguaje para organizar el pensamiento y el conocimiento. Hechos o acciones. Otra de las características de la narración es la presentación de hechos o acontecimientos pasados, presentes o futuros, los cuales conforman una historia o una trama y responden a las preguntas ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre? ¿O qué ocurrirá? A su vez, los acontecimientos o acciones narrados se organizan en una sucesión cronológica. Una acción sucede antes, al mismo tiempo o después que otra. Otro aspecto también es los personajes. Son seres creados por el autor y que cobran vida dentro de la historia. Ellos son los que realizan las acciones o a quienes les suceden los acontecimientos. Los personajes pueden ser seres humanos o animales, objetos y fenómenos naturales a los que se les da características humanas como hablar, pensar, sentir, moverse, etc., a lo que se llama antropomorfismo. Espacio. Se refiere a los lugares donde transcurren los hechos o los acontecimientos que se narran en la historia. Existen espacios físicos, psicológicos o sociales. Tiempo. Las acciones que se narran suceden necesariamente durante un lapso de tiempo, es decir, en un momento o periodo determinado en que ocurrieron los acontecimientos. Y para ubicar el tiempo que transcurre en la narración, nos preguntamos ¿cuándo pasó? Existen dos instancias temporales, el tiempo externo o histórico, que es la época o momento en que se sitúa la narración, y el tiempo interno, periodo de duración del desarrollo de los acontecimientos narrados en la historia, y puede ser una vida o varios días. Ahora veremos y conoceremos tipos de narrador. Narrador protagonista. Es el personaje central de los acontecimientos porque cuenta su propia historia y todas las acciones giran en torno a lo que él hace o deja de hacer. Solo conoce lo que él mismo siente. Narrador testigo. Este tipo de narrador es un personaje secundario. No participa directamente de la acción, solo narra lo que perciben sus sentidos y lo que le ocurre a otros.
Entonces podemos decir que el narrador testigo es un espectador del acontecer, un personaje que asume la función de narrar. No es el protagonista de la historia, sino un personaje secundario. Cuenta la historia en la que participa o interviene desde su punto de vista, como alguien que la ha vivido desde afuera, pero que es parte del mundo del relato. Cuenta lo que ve o escucha. Narrador omnisciente. Es un narrador que conoce todo el mundo representado. Sabe e interpreta los pensamientos y sentimientos de los personajes, e incluso su pasado, y lo que va a acontecer en el futuro. Es capaz de influir en el lector para que se sienta simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos. Entonces, decimos que conoce toda la historia y nos cuenta lo que ocurre en el exterior de los personajes, es decir, cómo se mueven, lo que dicen, etc. Habla en tercera persona. Puede contarnos lo que ocurre en el interior de los personajes, sus pensamientos, sus deseos. Incluso a veces conoce el futuro, es decir, sabe de antemano el final del relato y lo que los personajes harán. Y con esto concluimos el tema de hoy.